Bueno. ¿Ustedes dirán? Ya, doctor. Creo que sí, doctor, porque ya hemos pasado ya como 15 minutos. Bueno, el día de hoy el doctor Rico nos va a exponer tumores hipoficiarios, todo en pediatría. Bien. El pedido me lo hizo Carolina. No sé si está por ahí Carolina. ¿Se ha conectado Carolina o no? Creo que todavía Todavía no, doctor. no. A ver, Bueno. le voy a escribir Ella ahorita. me llamó, me dijo, doctor, hubo una charla de tumores hipoficiarios. En realidad se partió en el curso de endocrinología pediátrica organizado por la doctora Panda. Me invitó a hablar sobre dos temas. Un tema era tumores hipotalámicos, ¿no? Ahí hablé de craneofaringioma, disgerminoma y otros tumores hipotalámicos. Y otra charla fue tumores hipoficiarios. En realidad la patología celular, paracelular, por ser tan pequeña y tan relacionada por el pequeño espacio que ocupan en la base del cerebro, pueden tener o sea, no, en la práctica es difícil disgregar lo que es hipotalámico de lo hipofisario. Sin embargo, desde el punto de vista didáctico sí podemos hacerlo, porque es una temática amplia, ¿no? Solamente hablar de tumores hipotalámicos es extenso. Y como Carolina me dijo, y tumores hipotalámicos, hemos tomado el tema, ¿no? No sé si después se puede plantear hablar sobre tumores hipotalámicos. Empezamos entonces, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. bien. En realidad esta es una patología rara, quiero empezar, y más o menos esta conversación, esta presentación, puedo yo considerarla como introductoria, porque solamente hablar de Cushing, podríamos hablar solo de Cushing en niños, o de gigantismo en niños, o gigantismo. Sin embargo, vamos a tratar de englobar la patología hipofisaria como una parte introductoria, dando conceptos muy importantes en relación a su diagnóstico, etiopatogenia, ¿no? En los niños cobra más importancia quizás que los adultos en cuanto a la causa, donde las causas genéticas, ha habido muchos avances en el conocimiento de la etiología genética molecular. Sin embargo, todavía hay algunas cosas que no están claras. Los tumores hipofisarios en su mayoría sabemos que son benignos, pero causan considerable morbilidad por la inapropiada secreción hormonal que produce, ¿no? Generalmente por exceso y menos por defecto, por el problema de ocupación de espacio y compresión local también, ¿no? De estructuras vecinas en esa pequeña área. La mayoría de estos tumores, de los adenomas hipofisarios, son benignos, esporádicos, sin historia familiar. Sin embargo, casos esporádicos y casos familiares de comienzo precoz, en la infancia, en la adolescencia, se pueden asociar a formas hereditarias, siendo el tumor hipofisario o pudiendo ser la primera manifestación de una alteración genética, por ejemplo, en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, o en el complejo de Carney, que vamos a ver puntualmente ahora, o en el síndrome de Malcolm-Albright. Bueno, como sabemos, de manera similar que en los adultos, son de crecimiento lento, con buena diferenciación celular. Si en el transcurso tienen alguna pregunta, me están escuchando bien, ¿no? ¿El audio está bueno? Sí, doctor. Se Sí, lo está doctor. escuchando bien, doctor. Bueno, entonces tienen buena diferenciación, raramente metastatizan, o sea, siendo excepcional la transformación maligna. Pero a pesar de ello, algunos de ellos, al igual que en adultos y quizás de repente con mayor frecuencia, pueden tener un comportamiento más agresivo.
Bueno, les decía que recientemente se ha avanzado bastante en el conocimiento de su etiopatogenia y en el tratamiento, ¿no? Entonces, el comprender mejor los mecanismos etiológicos, genéticos, patogénicos y clínicos es importante para establecer un adecuado diagnóstico y manejo, tratamiento. También tener presente que muchos de los adenomas de hipófisis que se inician en la niñez, pero se expresan en la edad adulta, probablemente en la edad adultez temprana o media, pero iniciaron en la edad pediátrica. Debido a que no son muy frecuentes, generalmente un endocrinólogo pediatra no logra tener, hablo por lo menos en el curso de su formación, mucha experiencia en el manejo de este tipo de patología, ¿no? Porque a lo largo de su formación, años de formación, pueden haber pocos casos, ¿no? No es una patología muy frecuente. En cuanto a guías, una guía específica de adenomas hipofisarios en niños no hay, ¿no? Entonces, muchos de los conocimientos son de revisiones, de reportes de casos. Hay pues una guía que habla de tumores cerebrales en sobrevivientes de cáncer, pero eso no es una guía específica de la Endocrine Society que comentábamos, pero no es una. De adultos sí hay guías de prolactinoma, pero en niños una guía como tal no hay, ¿no? A ver, en cuanto a algunos datos de la epidemiología, en la niñez son raros. En la niñez temprana constituyen menos del 3% de los tumores cerebrales y 2.6 a 8.5 de todos los tumores de hipófisis, considerando a los alumnos, o sea, a los, en total, niños y adultos. Es decir, la mayoría se presentan en la adultez. Solamente un porcentaje que puede ser hasta 8 o 9% son en niños, de todos los adenomas de hipófisis. Entonces, su incidencia anual es baja, 0,1 a 4,1 por millón de niños. Generalmente, en relación a los adultos, son más funcionantes ¿no? que lo que se describe en adultos. La mayoría son esporádicos, como ya hemos dicho, y solamente un 5% pueden ser parte de un trastorno genético familiar. Ya mencionábamos, como son muy raros, los endocrinólogos pediatras generalmente no adquieren la experiencia para manejar dichos pacientes en forma aislada, ¿no? O sea, por sí mismos. Y esto hace que se enfatice la importancia de la colaboración que debe haber entre los endocrinólogos de niños y nosotros, para, como parte del manejo multidisciplinario. Bueno, la clasificación va a depender del tipo de célula de la que proviene, ¿no? Similar a la del adulto. Como hemos dicho, en los niños mayormente son secretores o multisecretores algunos, y los no funcionantes, que también se presentan en este grupo de edad. Acá tenemos una gráfica que más o menos nos delinea la frecuencia. En general, se puede decir que los prolactinomas en el grupo pediátrico o en menores de 19 años es el más frecuente, seguido luego del corticotropinoma. Prolactinoma, perdón, y corticotropinoma, y luego viene el somatotropinoma. Pero si nosotros nos fijamos en el grupo de 11 años o menos, la figura cambia un poco. Es más frecuente el corticotropinoma que el prolactinoma. Recién en la edad puberal y postpuberal probablemente es más frecuente recién el prolactinoma, ¿no? Pasando a segundo lugar el corticotropinoma y, bueno, en tercer lugar el productor de GH o somatotropinoma. Entonces, menores de 11 años, corticotropinoma. Puberal, postpuberal, en la edad pediátrica, el prolactinoma.
Similar a los adultos, microadenoma menos de 1 centímetro, macro más de 1 centímetro, funcionantes, no funcionantes. Lo que sí es importante también considera que son gigantes a partir de 3.5 centímetros a más. Desde ya, todavía no hay nada concluyente, pero hay propuestas de hablar de criterios o marcadores clínicos y moleculares de agresividad, como marcadores de agresividad. ¿No? Y de respuesta al tratamiento. Desde el punto de vista de algunos factores clínicos que puedan hablar de mayor agresividad de esta patología, es la edad. Entonces, mientras más joven se presenta el problema, o sea, hay casos de acrogigantismo que se pueden presentar a partir del año de edad, mayor agresivo. En general, un poquito más agresivo en los niños que en niñas, ¿no? El prolactinoma, sobre todo. Obviamente, igual que en adultos, mayor tamaño, peor evolución. Tipo de producción hormonal, en general, ¿no? Esto puede variar, obviamente. Los corticotropinomas son, en conjunto, más agresivos. Datos radiológicos. La evidencia de invasión de estructuras pericelares en los estudios de imágenes también pueden hablar de mayor agresividad clínica, especialmente cuando están afectados los senos cavernosos. Esto, igual que en adultos, podría definir o define un criterio de irresecabilidad. Asociación con síndromes genéticos, como en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, o en el contexto del adenoma aislado familiar. Como vamos adelante, es una entidad poco frecuente, pero muy importante por el significado de la evolución de la patología. Sobre todo dicen si hay una mutación dentro del síndrome aislado familiar en el gen AIP, que codifica una proteína que interactúa con un receptor de hidrocarburos, así se le denomina, dice que tienen el peor pronóstico. Algunos marcadores de agresividad que ya vamos conociendo también, igual que los adultos, el KI67, P53 y otras, ¿no? Disminución de E-caderina, son algunos marcadores moleculares que pueden servir como predictores de agresividad y menor respuesta. Los receptores de expresión de receptores de somatostatina. Sabemos que los análogos de somatostatina generalmente interaccionan, el tiroide, pasiriotide, con los receptores tipo 2, ¿no? Y el pasiriotide, bueno, es multiligando, pero en fin, expresar pocos receptores tipo 2 de somatostatina puede dar un criterio de no respuesta al tratamiento, igual la relación receptor 2, receptor 3 de somatostatina menor de 1.3, una variante truncada del receptor 5, disminución también de los del receptor 2 de agonistas dopaminérgicos, entre otros, mutación AIP también del gen AIP como un marcador de menor respuesta. Entonces, tener presente estos criterios de agresividad y menor respuesta al tratamiento. Por extrapolación, y al igual que los adultos, también hay algunos sistemas de clasificación de los adenomas para determinar si el tumor es infiltrante o no infiltrante. Tenemos el sistema de Hardy, que se usa en adultos, también se usa en niños, ¿no? Donde la infiltración, ¿no? Según el grado, se va definiendo el mayor grado de infiltración. Y si esta infiltración es simétrica o asimétrica, en una segunda parte, ¿no? Vemos infiltración simétrica y asimétrica. Y el sistema de clasificación de Knopf, que más o menos sirve para cuantificar la infiltración del seno cavernoso. Vamos, a pesar del grado C, no hay ningún grado de infiltración. En el 1 y 2 se inicia, pero sin ser claramente. El grado 3 y 4 ya sobrepasan esta línea imaginaria entre los
ramas, perdón, de la carótida, y obviamente acá hay una clara infiltración en el grado 4. Entonces puede servir para describir el grado de infiltración de los adenomas. Algunos datos de la epidemiología. El prolactinoma, obviamente secretor de prolactina, vimos que es más frecuente pues en la pubertad o pospubertad, ¿no es cierto? Pero en general se dice que representan el 48 al 68% de los adenomas hipofisarios. Más común, como ya repetimos, en niñez tardía y adolescencia. Media de inicio de síntomas, según se describe en la literatura, el 14.5 años. Y la relación mujer-varón generalmente es a favor de la mujer, ¿no? 4.5 a 1. Típicamente son microadenomas y en los varoncitos suelen ser macroadenomas más frecuentemente. La clínica, ya cuando la niña presentó la menstruación, puede ser pues también, ¿no? Como es más frecuente en la pubertad o pospubertad, puede haber oligomenorrea, amenorrea, galactorrea, ginecomastia en el varón, retraso puberal en ambos, hipogonaísmo hipogonadotrófico por el efecto de la prolactina, como ya sabemos, igual que en el paciente adulto, signos y síntomas neurooftalmológicos cuando se trata de un macroadenoma, sobre todo en niños. El corticotrofo, en la prepubertad es un poquito más frecuente en los varones, ya en la pubertad se iguala la frecuencia, y la edad media del diagnóstico es 12.3 años. Entonces, en el grupo etario de 0 a 11 años, como dijimos, es más frecuente, se describe de los adenomas el 55% aproximadamente, y en el grupo de 12 a 17 solamente el 30, casi 29%. Estos también son generalmente microadenomas en su mayoría, 90% o más, y puede dar algunas las características del síndrome de Cushing, donde se pueden ver el fenotipo que más o menos vemos en el adulto, aunque con menor compromiso muscular que describen en niños, ¿no? Hay cambios faciales, ganancia de peso. Lo que sí es más llamativo es la detención del crecimiento. Un niño con Cushing, además de las características que mencionamos, vemos que detiene su crecimiento. Algunos signos de virilización por exceso de producción de andrógenos adrenales, y que también puede verse similar a los adultos, ¿no? La habilidad emocional, depresión, hipertensión. El somatotrofo, en general, es del 5 al 15% de los adenomas hipofisarios en este grupo de edad. La relación hombre-mujer o niño-niña es un poquito a favor de los niños. Edad media de inicio de los síntomas, 9 años, con un rango amplio de 0.2 a 17, y el diagnóstico más o menos a los 4 a 14 años. También con un rango amplio de edad de diagnóstico, ¿no? De 0.8 a los 18 años. Generalmente son macroadenomas y con un porcentaje importante de ser invasivos. Y hasta en este grupo de edad, más o menos hasta la mitad, en promedio la mitad, cosecretan prolactina. Entonces, la manifestación clínica, pues antes de la fusión de los cartílagos de crecimiento, el niño va a tener hipercrecimiento, gigantismo. Y obviamente después de la fusión, puede ser a partir de los 14, 15 años, o manifestarse en la juventud temprana, o en la adultez temprana, perdón, manifestaciones ya de acromegalia, ¿no? Y también signos de compresión, ¿no? Por compromiso de neurooftalmológico y campos visuales. Y si hay cosecreción de prolactina, en algunos casos, si es importante, hiperprolactinemia manifiesta. El no secretor, que es muy frecuente, perdón, que no es muy frecuente, la mayoría son macroadenomas e invasivos. La clínica de estos va a ser generalmente de signos y síntomas neurooftalmológicos o signos y síntomas
de hipopituitarismo parcial o completo por daño, por masa, compresión y daño de las células somatotrofas. El gonadotrofo, que claramente secreta LH-FSH, no olvidemos que acá, como en adultos, el no funcionante puede ser el null cell que no produce nada, o el no secretor, produce pero no puede secretar. En cambio, el gonadotrofo produce y secreta gonadotrofinas. También es un porcentaje bajo del total de los adenomas, 3 a 6% intraoficarios. Y principalmente, secretan las dos, pero principalmente el FSH, la gonadotrofina FSH. Su principal manifestación también van a ser por compresión, signos y síntomas neurooftalmológicos. También, como consecuencia de la compresión, hipopituitarismo parcial o completo. Raramente vamos a ver signos de exceso de producción de gonadotrofinas como el macroorquidismo, en la niña quistes ováricos y pubertad precoz, que no es muy frecuente como expresión, pero se han descrito en la literatura algunos casos inducidos por gonadotropinomas. Pubertad precoz. Y el tirotrofo, que es el menos frecuente, generalmente es un macroadenoma y obviamente va a producir también signos neurooftalmológicos y puede ser, se expresaría como un hipertiroidismo clínico, sin bocio, en este caso no hay bocio, o si es un bocio difuso, perdón, y hay signos neurooftalmológicos, ¿no? Pero es muy raro. Entonces, sí va a haber bocio por el estímulo de la TSH sobre la tiroides. Va a inducir un crecimiento de la glándula. En cuanto a la patogénesis molecular, bueno, ya hemos dicho la mayoría son esporádicos. La mayoría también, de hecho, son lesiones monoclonales, o sea, derivan de una célula, de una sola célula, y en las que se identifican modificaciones en la expresión de diversos oncogenes o de genes supresores tumorales. Como sabemos, las células de la adenopófisis provienen de las células primordiales de la cresta neural, en la que en su diferenciación se van activando en forma secuencial determinados factores de transcripción que dan lugar a las células maduras, en las que se expresan los genes productores de las de diferenciación y productores de las hormonas específicas. Entonces, la patogénesis es compleja, se reconocen factores extrínsecos, factores de crecimiento, factores hormonales, los intrínsecos propiamente, donde se describen múltiples anomalías en las vías de señalización celular, alteración del ciclo celular, activación de protooncogenes, inactivación, mutaciones inactivantes de genes supresores y epimutaciones, o sea, entre otras de las proteínas no nucleares. Dentro de la patogénesis molecular, las alteraciones genéticas que se presentan en el grupo minoritario, digamos, de adenomas hipofisarios, dentro de los síndromes familiares, que vamos a ver en siguiente, tenemos que ver que algunas se dan en la línea somática posigótica, o sea, no hay, después de la concepción se produce la mutación, y las alteraciones moleculares en línea germinal cigótica propiamente, ¿no? En el momento de la concepción o de la fecundación, si cabe el término. La mayoría de alteraciones moleculares en línea somática, cuando se describe una mutación, una alteración molecular, se han descrito alteraciones en las unidades alfa de la proteína G. También en el síndrome de Macum-Albright, que es un síndrome no hereditario, pero también se ve una mutación de la unidad alfa de la proteína G en mosaico, ¿no? Lo que conduce a la expresión de las diferentes manifestaciones, ¿no? En piel, en hueso y glándulas endocrinas. Otros genes mutados, que también se describen en línea somática, o sea, en línea no germinal,
que no producen, obviamente no se van a heredar directamente, se ven en otros genes, que también principalmente producen cuadros familiares cuando se da la mutación en línea germinal, ¿no? El gen XLAC que se ve que se ve en el acrogigantismo, que vamos a ver, el gen GPR101, o en el de la neoplasia endocrina múltiple, o en el gen AIP, que también se ven en el adenoma hipofisario aislado, y en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, o en el complejo de Carney. Pero si es en línea no germinal, también pueden conducir a un adenoma hipofisario esporádico. Las alteraciones moleculares en línea germinal van a producir síndromes con herencia autosómica dominante, que se asocian a adenomas hipofisarios. Por ejemplo, ya estamos viendo en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, se produce una mutación inactivante del gen MEN1 o el gen de la menina. La menina, como sabemos, es un supresor tumoral. La mayoría de pacientes en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, como sabemos, van a desarrollar síntomas antes de las primeras 5 décadas de vida. Lo más frecuente son los adenomas de paratiroides, los tumores de los islotes pancreáticos, ¿no? Gastrinoma, insulinoma, glucagonoma, y los tumores de hipófisis, siendo más frecuente el prolactinoma, luego el somatotropinoma. La neoplasia endocrina múltiple tipo 4, descrita posteriormente, es mucho menos frecuente que la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. En cuanto a su presentación clínica, puede ser muy similar. En los componentes también pues hay un tumor paratiroideo, que generalmente se presenta alrededor de la 4ª década de vida, pero puede la mutación heredarse, ¿no? Y expresarse tardíamente. Eso siempre llama la atención, una mutación que se produce en línea germinal desde el nacimiento, porque se expresa tardíamente o no siempre en la edad pediátrica. La etiología es una mutación inactivadora de un gen, también el CDKN1, que vamos a ver más adelante. El síndrome de 3PA también es una entidad muy rara, que comprende adenomas hipofisarios, paraganglioma y feocromocitoma. Acá que se produce una mutación en los genes de las diferentes unidades de la succinato deshidrogenasa. Es una proteína mitocondrial que interviene en el ciclo de Krebs, ¿no? Como sabemos. El complejo de Carney también es una entidad que se desconoce su prevalencia. Se produce una mutación inactivante también de un gen supresor tumoral, el PRK1. Como sabemos, el complejo de Carney tiene manifestaciones en piel, ¿no? Pecas, nevos azules, linfoma cardíaco, y la hiperactividad endocrina, que puede haber un adenoma somatotrofo que produce gigantoacromegalia, y otros tumores como tumores de tiroides, testiculares, y síndrome de Cushing adrenal por la enfermedad adrenocortical nodular pigmentaria primaria, ¿no? Que es también a veces la primera manifestación de este síndrome. También hay una mutación del gen que hemos mencionado. El síndrome de adenoma hipofisario aislado familiar también es una entidad rara de prevalencia desconocida, pero más o menos dice que representa alrededor de 2 al 5% de los casos de los adenomas de hipófisis en niños. Cierto predominio en las mujeres,
se produce un adenoma hipofisario de cualquier tipo, puede generalmente prolactinoma, somatotropinoma, corticotropinoma y menos frecuentemente tirotropinoma, o no funcionante. El inicio es generalmente a una edad temprana. Hemos visto entre los criterios de agresividad está este tipo, sobre todo cuando está asociado a la mutación el gen que codifica la proteína AIP. Otra entidad familiar que asocia adenoma de hipófisis es el acrogigantismo, que se produce también mutación activante en el gen GPR101, o sea, se comportaría como un gen, como un oncogen, ¿no? Los niños suelen nacer, los niños con acrogigantismo no suelen nacer con un peso y talla normal, porque sabemos que el crecimiento intrauterino depende no de la IGF-1, sino depende de la insulina y del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, fundamentalmente. Por lo tanto, estos niños recién van a desarrollar el hipercrecimiento en los primeros años de vida, o sea, luego del nacimiento. Son a menudo entonces macroadenomas, o a veces hiperplasia, con producción exagerada de hormona de crecimiento, y a veces de prolactina también. Bueno, entonces, en la génesis, en la patogenia molecular, está pues activación de oncogenes, inactivación de genes supresores de tumores y alteración de la regulación que conducen a esta alteración del ciclo celular, con la participación de otros factores humorales y de crecimiento que inducen la hiperplasia o la formación de un adenoma hipofisario. Acá está más o menos lo que hemos dicho. Los defectos moleculares, como ya estamos diciendo, afectan tanto a casos esporádicos, como el gen GNAS, ¿no? O las unidades alfa de la proteína G, como a familiares, como hemos descrito hace un momento. Y estos últimos, los casos familiares, representan solamente el 5% de los adenomas hipofisarios. Algunas cuestiones en relación al gen, de la mutación de la unidad alfa de la proteína G, que es una mutación somática, o sea, no es heredada. Entonces ya sabemos que codifica la unidad alfa de la proteína G, lo que causa una activación de la vía de la señalización de la adenilciclasa, hiperfunción celular que caracteriza también al síndrome de Macun-Olbren en mosaico. Ocurre un exceso de secreción de hormona de crecimiento, o sea, un somatotropinoma más o menos en 20% de los pacientes, por hiperplasia o adenoma. Generalmente se presenta antes de los 20 años de edad. También se presentan un 30-40% de los adenomas esporádicos, secretores de hormona de crecimiento. Y estos suelen ser pequeños y más sensibles a los análogos de somatostatina. O sea, un adenoma que tenga una mutación de la unidad hipofisario, productor de GH, que tenga esta mutación, va a responder bien, ¿no?, al manejo médico quirúrgico. También se ve este tipo de mutación en un porcentaje de adenomas no funcionantes y secretores de corticotropina. Hay un ruidito ahí. Perdón. ¿Hola? Sí, ya, doctor, ya lo corté ya. No se preocupe. Siga nomás, doctor. Bueno, la mutación del gen ERCAR1A, que también es un gen supresor tumoral, o sea, se va a producir una mutación inactivante. Codifica una proteína reguladora, la proteína 1A, de la proteína quinasa. Entonces, es uno de las alteraciones moleculares que se describen en el complejo de Carney. Entonces, lo que se va a producir es una hiperactividad endocrina de las células, de algunas células hipofisarias, lo que va a conducir pues a un adenoma, una hipersecreción, ¿no? El gen de la menina en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, también sabemos que es un gen supresor,
produce una regulación transcripcional y produce estabilidad genómica. Obviamente, la ausencia y controla la división celular y proliferación. Su ausencia, obviamente, va a conducir a la hiperplasia y formación de tumores. En un porcentaje también pequeño, puede verse la mutación de este gen en los adenomas esporádicos. Esto sí, esta mutación predispone a que los adenomas sean grandes y agresivos. ¿Sí? Y generalmente ya dijimos que los prolactinomas son más frecuentes, seguidos de los somatotropinomas. La mutación en la proteína que interactúa con el receptor de hidrocarburos también es una mutación inactivante, porque es un gen supresor tumoral. Más o menos se ve solamente en el 20% de familias con adenoma familiar aislado, o sea, no en todos los síndrome FIPA, digamos, albergan esta mutación, solamente un 20%. Tiene una baja penetración, es más frecuente en mujeres, suelen ser macroadenomas, generalmente prolactinomas, luego somatotropinomas, y la edad al momento del diagnóstico es antes de los 30 años, pueden presentarse obviamente en la edad pediátrica o en la adultez temprana, y la presencia de esta mutación le confiere agresividad al macroadenoma, como también lo vimos al inicio. La mutación del gen GPR101 codifica un receptor huérfano que se acopla a la proteína G. Entonces se sobreexpresa en unas células hipofisarias, obviamente conduce a la formación de adenomas. Puede ser tanto en línea germinal y menos frecuentemente en línea somática. Entonces, esta mutación es la que se describe con determinada frecuencia en el acrogigantismo, o sea, la formación de adenomas a una edad temprana, ¿no? O macroadenomas productores de hormona de crecimiento. La mutación CDKN1B también es una mutación inactivante de un gen supresor tumoral, codifica la denominada proteína 27, que igual que la menina, ayuda a controlar el crecimiento, diferenciación y división celular. Es una de las mutaciones principalmente descritas en el desarrollo del adenoma hipofisario que se ve, y otros tumores de glándulas endocrinas que se ven en la neoplasia endocrina múltiple tipo 4. Y la mutación en las unidades de esta enzima mitocondrial, la succinato deshidrogenasa, en sus diferentes unidades, y cada una está en diferentes genes, no es en el mismo gen. Las mutaciones en línea germinal inhiben la hidroxilación del factor de hipoxia inducible 1-alfa. Se acumula la succinato, la cual se relaciona en estado de pseudohipoxia tisular y tumorogénesis. Obviamente acá dice que los adenomas pueden ser de mayor tamaño, localmente agresivos y resistentes al tratamiento. Entonces la mayoría producen, ya habíamos visto también, hormona de crecimiento, prolactina, o son no funcionantes. Los feocromocitomas paragangliomas pueden ser bilaterales múltiples y con tendencia a la recurrencia. Bueno, a ver, este es un esquema que más o menos puede orientar al estudio genético a realizar. La mayoría si nosotros diagnosticamos un adenoma hipofisario en un niño, probablemente no sea necesario pedir un estudio genético. Sabemos que la mayoría son esporádicos.
Pero si hay una historia familiar, ¿no? El detectar una mutación somática en la unidad alfa, bueno, probablemente sabemos que esta mutación hace que el adenoma sea pequeño y responda bien al tratamiento. En McCune-Albright puede ver esta mutación, sin embargo, bueno, la clínica nos va a orientar, ¿no? Por la tríada clásica y otras manifestaciones en el McCune-Albright no clásico. Pero si hay historia familiar importante, por decir, adenoma hipofisario en más de 2 miembros de una familia, sin otra alteración, podríamos pensar, y si estuviera disponible, tendríamos que estudiar el gen del acrogigantismo, perdón, GPR10 o el gen AIP, dependiendo de la edad de presentación, ¿no? Si es muy temprano, habría que estudiar el gen GPR101. Si no, este gen, el AIP, en el caso índice y en la familia, de estar disponible. Obviamente hemos dicho que esto contribuiría al diagnóstico y a la mejor planeación del manejo. Neoplasia endocrina múltiple, conocemos el fenotipo, ¿no? Hiperparatiroidismo, tumores pancreáticos, gastrointestinales. Entonces, en un caso índice, historia familiar, tendríamos que estudiar el gen de la menina, y si el gen de la menina es negativo, probablemente tendríamos que estudiar el gen de la neoplasia endocrina múltiple tipo 4, que es el gen CDKN1B. Complejo de Carney, historia familiar o clínica sugestiva, ¿no? Manifestaciones cutáneas, hiperplasia macronodular adrenal, y hay un adenoma de hipófisis, estudiar el gen para confirmar el diagnóstico de complejo de Carney. Si tenemos también una clínica compatible con un adenoma de hipófisis, un paraganglioma o feocromocitoma, estudiar el gen de la succinato, el panel de los genes de la succinato deshidrogenasa. Y hay otro, por ejemplo, si hay un blastoma hipofisario, que es también una forma rara, estudiar este gen de DISR1, que también es una mutación inactivante de un supresor tumoral, que asocia bocio multinodular, blastoma pleuropulmonar, rhabdomiosarcoma y a veces el adenoma hipófisis, que nos induciría a hacer el estudio del gen, ¿no? Si hay un blastoma a otros tipo de tumor a otros niveles, bueno, tendríamos que estudiar este gen y un blastoma hipofisario. Síndrome de McCune-Albright. La descripción clásica de McCune-Albright nosotros la conocemos, ¿no? Displasia fibrosa poliostótica, manchas café con leche y una hiperfunción endocrina, generalmente pubertad precoz. Acá tenemos el caso de una mujer de 24 años con displasia fibrosa poliostótica, diagnosticada o estudiada con la gammagrafía. La paciente tenía fenotipo acromegaloidoide y compromiso bitemporal de los campos visuales, y también había galactorrea y múltiples manchas cafés. Obviamente el diagnóstico estaba hecho. Menarquia a los 7 años, y en el estudio hormonal se reveló hiperprolactinemia, niveles de hormona de crecimiento no suprimidos o que no suprimían en el test de sobrecarga oral de la glucosa, e hipertiroidismo subclínico, ¿no? Entonces, algunas imágenes óseas. Entonces, obviamente, simplemente el diagnóstico es clínico, y ya la confirmación molecular la da el estudio del gen SUNY alfa, podríamos poner, ¿no? De la proteína G, para tener el estudio completo. Ahora, la relación entre prolactinomas y los síndromes en los que puede estar presente, o entre los diferentes tumores hipofisarios y los síndromes. Generalmente es esporádico, con o sin mutación de la unidad alfa de la proteína G. O también, en ese pequeño
porcentaje de enfermedad familiar, la vamos a ver en la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 y el adenoma hipofisario aislado familiar, ¿no? Con mutaciones en los genes que ya hemos mencionado. Los que tienen la mutación AIP, o sea, en adenoma hipofisario aislado familiar, ya repetimos, suelen ser más grandes, agresivos y con escasa respuesta al tratamiento médico. El adenoma corticotrofo, en la mayoría no hay mutaciones, o podría haber una de la subunidad alfa, pero raramente se asocia a neoplasia endocrina múltiple 1 y adenoma aislado familiar. El somatotrofo es esporádico mayormente, pero puede ser hasta el 30% o alrededor del 30% de los adenomas que se ven en el adenoma hipofisario aislado familiar. De estos, ¿sí? En un buen porcentaje tienen el gen AIP mutado, por lo tanto van a ser más agresivos. En la neoplasia endocrina múltiple también está presente el somatotrofo, el adenoma somatotrofo, en 60% más o menos. El mixto somatotrofo-lactotrofo en menor porcentaje. ¿Dónde? También la mutación, si se encontrara el gen AIP mutado, le conferiría agresividad con niveles muy altos de hormona de crecimiento y prolactina. El adenoma no funcionante, generalmente en la neoplasia endocrina múltiple 1 y el adenoma aislado familiar, hipofisario aislado familiar. El gonadotrofo es raro, pero se puede ver en el adenoma hipofisario familiar, y el tirotrofo también asociado a FIP. Pues es raro, ¿no? En realidad no es raramente, sino raro y asociado al adenoma hipofisario aislado familiar. La presentación clínica, bueno, esto sí es similar con las diferencias del caso a lo que sucede en los adultos. Van a depender del tipo de hormona que secretan, ¿no? Por ejemplo, gigantismo acromegalia en el somatotropinoma, Cushing en el corticotropinoma, prolactinoma, ya hemos mencionado la clínica, ¿no? Galactorrea, detención puberal, amenorrea si la niña está menstruando, hipogonadismo en ambos, niños y niñas, hipertiroidismo en el tirotropinoma. El defecto de masa, ya lo sabemos como en adultos, defectos de campos visuales, compromiso de los ejes adrenales, parálisis de nervios craneales, invasión paracelar, y la insuficiencia hipofisaria por compresión, que, ¿no? Ya se entiende, por efecto de masa. El diagnóstico en niños del prolactinoma, la prolactina basal tiene un alto valor diagnóstico, ¿no? No es necesario hacer toma de varias muestras, un valor basal tiene un buen valor diagnóstico. Y igual que en adultos, también el valor de elevación de prolactina correlaciona bien con el tamaño del tumor. Pueden requerirse 2 mediciones basales en días diferentes. Y lo que llamamos nosotros el pool de prolactina no sería necesario realizarla. También un grupo de estos pueden asociar secreción de hormona de crecimiento, por lo tanto, habría que ver, dependiendo de la clínica, pedir niveles de hormona de crecimiento y IGF-1. Excluir, obviamente, como en adultos, otras causas no tumorales, ¿no? No sé si algunos fármacos o algunas otras causas de insuficiencia renal que puedan causar elevación de la prolactina. El tratamiento, igual que en adultos, el de elección de primera línea es de 2 agonistas. La cirugía transesfenoidal en aquellos casos en los que haya falla del tratamiento médico o el tumor sea agresivo, si es que es resecable también. Y la combinación de D2 agonistas con cirugía transesfenoidal
podría darse si fuera necesario. La radioterapia en niños, la mayoría de pediatras o endocrinólogos pediatras tienen la tendencia a posponerla por el hecho de que el niño, o por lo menos hasta que haya alcanzado el desarrollo puberal, ¿no? Pero es una terapia de tercera línea. También considerar la posibilidad de una segunda neoplasia cerebral o el daño que puede producir en la vía óptica. Sin embargo, es una opción de tercera línea en la radioterapia. La enfermedad de Cushing en niños y adolescentes, la clínica, ya hemos mencionado algo, la detención del crecimiento es muy importante, obesidad con talla baja. En el diagnóstico, igual, muy similar a lo que el enfoque en adultos, hay ruptura del ritmo circadiano, medir 2 o 3 muestras de cortisol libre urinario. Los test de supresión, obviamente hay que calcular la dosis adecuada de la dexametasona, es 30 microgramos por kilo para el test de dosis baja. Falla en la supresión con dosis baja de dexametasona, respuesta de cortisol. También el test CRH es útil, pero no lo contamos. Y en algunos casos es necesario realizar un test de cateterismo de senos petrosos cuando no hay imagen o cuando el adenoma es muy pequeño. Aquí no hay datos muy claros si es menos de 5, menos de 4 milímetros, ¿no? Como en adultos, como más que en ellos, más que en los adultos, es importante la lateralización de la hipersecreción, según se describe en la literatura, porque va a permitir planear mejor el tratamiento. Aquí sí el tratamiento de primera línea es la cirugía. En segundo momento, puede ser una segunda cirugía si hay persistencia recidiva, o el tratamiento médico. Tenemos experiencia personalmente con ketoconazol y agonistas dopaminérgicos. Los análogos de la somatostatina también se han descrito, sobre todo mayor experiencia hay con octreotide y lanreotide, no tanto así con pasiriotide. Tercera línea puede ser también necesario de tratamiento, una nueva cirugía y radioterapia, como les digo, hay tendencia a posponerla lo más posible, la radioterapia. Y cuando ya no hay otra opción, igual con los adultos, la adrenalectomía bilateral, si hay recidiva, segunda, tercera recidiva. ¿No? Cuando ya la cirugía de hipófisis no es posible, ¿no? Por alguna causa. Bueno, generalmente son microadenomas, como lo dijimos. Vamos a... quiero acá resaltar los signos y síntomas del síndrome de Cushing en niños. Detención del crecimiento según esta serie, en el 100%, la obesidad en un porcentaje importante, astenia, debilidad en un porcentaje menor, hirsutismo, acné, hipertensión también, como en adultos, detención puberal, obviamente eso es con también irregularidad menstrual, también puede haber depresión en niños, las manifestaciones en piel en menor porcentaje, hematomas fáciles, hiperpigmentación, alcalosis hipocalémica no es muy frecuente en esta serie, y necrosis avascular de cabeza femoral. Acá tenemos el que habla, bueno, en el tiempo que vengo manejando endocrinología pediátrica como parte de la unidad, hemos visto 4 casitos nada más de síndrome de Cushing en niñas. No sé si en la exposición de Guadalupe, de Karina, les mencioné una niña que conocí a los 10, 11 años, que había recibido inicialmente bromocriptina, luego hizo escape a la bromocriptina, necesitó una cirugía, curó, pero después de la primera cirugía recidivó, le tuvimos que dar cabergolina y ketoconazol, y recibiendo esta a los 20, 22 años, tuvo su hijo. Es esta pacientita. Y esta es otra niña que también requirió 2 cirugías.
Las manifestaciones clínicas en este pequeño grupo de 4 pacientes, 3 mujercitas y un varón. La edad media del diagnóstico, 9.4 años. La edad media de inicio de los síntomas a los 4.8 años. La obesidad es lo más frecuente, también junto con la detención del crecimiento. Y otras manifestaciones, ¿no? Hirsutismo, acné, hipertensión, estrías en las dos de las pacientes, acantosis, detención puberal. Una de ellas requirió cateterismo de senos petrosos, fue necesaria una segunda cirugía transcraneal a una de ellas, a una mujer, hizo hipopituitarismo, hizo diabetes insípida, requiriendo reemplazo hormonal. Acá vemos algunas series reportadas en la literatura, series más antiguas, y otras un poquito más recientes, aunque son del 2010, 2011. Algunas, por ejemplo, la serie de BTS de Estados Unidos, que es una de las 200 casos de enfermedad de Cushing en niños, la edad media del diagnóstico, 4 a 19 años, 87% tratadas inicialmente con cirugía, y curadas solamente el 95%. Bueno, no solamente, digo, creo que es espectacular este resultado, ¿no? Otra serie de 41 pacientes, la media de 5 a 17, 88% cirugía como primera línea de tratamiento, solamente 69% curadas. Una línea o un grupo de 15 de una serie brasileña, solamente 60% curadas. Una serie de India, 48 pacientes, solamente 56% curadas. Otra serie americana, 76%. Como ven, los porcentajes de curación varían, algunos sí pasan del 90, pero creo que la mayoría están alrededor de entre 60, 70% de curación. O sea, eso es muy importante. Obviamente depende de la experiencia del cirujano, ¿no? Del training que tienen en cirugía de hipófisis. Gigantismo en niños, si se da antes de la fusión epifisaria. Hemos visto en nuestro servicio algunos pacientes que hemos concluido que su enfermedad empezó junto con la pubertad probablemente, ¿no? Recuerdo hasta 3 pacientes ya vistos en adultos a la edad de 20 y tantos años, 22, 25 años, que tenían una talla alta, obviamente con rasgos acromegaloides. Entonces concluimos que era una gigantoacromegalia. Y esta enfermedad probablemente empezó pues antes de la fusión de los cartílagos de crecimiento. Y eso tendría que haber iniciado la enfermedad alrededor de los, qué sé yo, 10, 11, 12 años. Y expresarse y haciéndose el diagnóstico recién en la segunda década de la vida. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, estos chicos suelen alcanzar tallas grandes, mucho mayores que las que les corresponde por su genética familiar. En el diagnóstico es útil IGF-1 y IGF-3, dosar, sobre todo IGF-1. Obviamente hay que fijarnos en edad y sexo, porque varían por edad y sexo los valores de referencia, o sea, tercer y 97 percentil como rangos de normalidad. Cuando el niñito es grande ya se puede hacer un test de supresión con sobrecarga oral de glucosa. Igual que para el diabetes, 1.75 gramos por kilo, máximo 75 gramos, con tomas cada media hora. Siempre determinar la prolactina, ¿no? Porque puede haber, sobre todo en niños, mayor cosecreción. Bueno, acá no, para ellos no se hace, por eso se ha venido de la otra diapositiva. Tratamiento, obviamente, primera línea, cirugía, igual que en adultos. Segunda línea, análogos de somatostatina y agonistas dopaminérgicos,
combinación de cirugía transesfenoidal, radioterapia, siempre con la salvedad de que debe posponerse lo más posible en niños. Y también hay experiencia con análogos de somatostatina, octreotide, lanreotide y el antagonista periférico, la hormona de crecimiento pegvisomant. Esta es la curva de crecimiento de un niño, más o menos, con gigantismo, que empezó el cuadro más o menos a los 6, 7 años. Vean la talla que alcanza, y recién se hizo el diagnóstico alrededor de los 13, 14 años, y se instauró tratamiento médico, en este caso, por decisión de los padres. Era un adenoma no grande, como ven ahí. Acá también quiero resaltar algunas series, ¿no? Algunas características. Por ejemplo, una serie británica de este autor del año 2015, de chicos con gigantoacromegalia o gigantismo. El género masculino 163 de 208, ¿no? Más en varones. Raramente no reportan talla final. ¿Qué talla final como si vemos en otras series? La media del diagnóstico 13 años, cirugía poco más en la mayoría. Control bioquímico después de la primera cirugía, miren, es bajo, 27 de 177. La intervención quirúrgica, bueno, 113 de 177. Después de una segunda cirugía, solamente 8 controlaron de 113. Controla los agonistas análogos de somatostatina, 118 de 208, bueno. Y bueno, otras, ¿no? Mutación en el gen AIP que le confiere agresividad, como dijimos, 42 de 208. Otras series menores sí reportan, por ejemplo, varones y mujeres igual en esta serie de la India. La talla es decir, llegaron a 1,87 en promedio estos chicos cuando se les diagnosticó. Edad media del diagnóstico, acá sí son un poquito mayores, 21,9, o sea, adultos jóvenes y niños. Cirugía transesfenoidal casi en la mayoría. Control bioquímico después de la primera cirugía es bajo, 3 nada más de 13. Bueno, radioterapia casi en un porcentaje de 5 de 14, 63 de 208 en la serie anterior. Y ahí así otras series, ¿no? Por ejemplo, esta serie americana, pero son pocos pacientes. En realidad es una patología infrecuente. Talla media final 2 metros, 5. O por lo menos no es talla media final, sino en el momento del diagnóstico. Aunque acá ponen talla media final, obviamente los han seguido hasta el final. Edad media del diagnóstico 13,6 años, cirugía en la mayoría 12 de 13, transesfenoidal. Control después de la primera cirugía solo 3 de 12, o sea, bajito, un 25%. Reintervención en 4 de 13. Control 3 de 4, bueno. Análogos 6 de 12. Control bioquímico con 1 de 6. Pegvisomant 2 de 6. Control. Normalización con pegvisomant sí, 2 de 2. Radioterapia de 6 de 13. Bueno, son series, y lo que quiero resaltar acá que no es muy frecuente, ¿no? La mayoría reportan, bueno, esta serie es la más grande, pero no reportó talla final. Y el tratamiento por el no funcionante o no secretor, en él tiene que ser cirugía, porque no hay. Y segunda cirugía o radioterapia, si no responde en la primera cirugía. El gonadotrofo, cirugía, más análogos de somatostatina como terapia neoadyuvante. O análogos de somatostatina más agonistas dopaminérgicos como segunda línea, y como tercera línea de tratamiento, cirugía más radioterapia. Igual, siempre con la intención de posponer lo más posible la necesidad de radioterapia.
por el riesgo de, bueno, por el hipopituitarismo en un niño que aún no ha completado el crecimiento ni el desarrollo. El adenoma tirotropo igual, ¿no? Cirugía transesfenoidal, análogos de somatostatina con respuesta media y segunda cirugía y radioterapia. Esta es una pequeña recuento de algunas de las características clínicas, signos y síntomas de algunos de los principales, digamos, o de los adenomas más frecuentes. Prolactinoma, obviamente, lo más frecuente que va a ser, más frecuente en mujer, amenorrea primaria, amenorrea secundaria, galactorrea, ¿no? Entre lo más frecuente. El tumor secretor de ACTH, un pequeño número de pacientes, más frecuente en varones en este caso. Amenorrea primaria, ganancia de peso y talla baja. En el secretor de GH, bueno, es un paciente. Obviamente apoplejía, defectos del campo visual. Tratamiento. Prolactinoma, agonistas dopaminérgicos. Primero, obviamente, como un adulto, tratamiento médico. Cirugía en un grupo, probablemente por ser un macroadenoma invasor. Una craniotomía en un paciente y radioterapia en un paciente, ¿no? Y necesidad de reemplazo, hidrocortisona, hormona tiroidea, y esteroides gonadales y hormona de crecimiento. Productor de ACTH, cirugía transesfenoidal, radioterapia, 5 y 1. Necesidad de algún reemplazo, sobre todo hidrocortisona. Bueno, en el único paciente con adenoma, somatotropinoma, cirugía craniotomía y radioterapia, era un invasor seguramente. Y necesidad de reemplazo también, ¿no? Hidrocortisona, levotiroxina y esteroides gonadales. Y en no funcionante, dopamina agonistas, 6 pacientes, cirugía en 2, craniotomía, radioterapia, 1. Y siempre también la necesidad de reemplazo, mayormente de eje adrenal, tiroideo y gonadal. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario primero? O pregunta igual. A ver, doctor. Yo tengo una duda, Doc, acerca Sí, en lo que nos ha comentado. Hay varios genes, ¿no?, implicados en la génesis de todos de ese pequeño 5% de que son familiares. Ajá. De esos genes, acá se puede dosar alguno, Doc. Buena pregunta. Mira, al igual que lamentablemente nosotros estamos a la saga, ¿no? A la saga en cuanto a diagnóstico. Pero ya se está promoviendo, cuando tú tienes un niño con una neoplasia endocrina múltiple, aún en adultos, nosotros hemos hecho los trámites o a través de unos contactos. Por ejemplo, la doctora Tara tenía un contacto en Colombia, o genética también a través de algunos contactos. Nos han hecho el dosaje, pero eso es un trámite muy especial. O sea, rutinariamente no. Rutinariamente, por ejemplo, nuestros adenomas, si, que lo diagnosticamos en hipofisarios en un paciente joven y vemos que hay historia familiar, deberíamos hacerle el estudio. Entonces, esta exposición es como una introducción y crearles también la inquietud de que ya tenemos que ir pensando, si queremos estudiar bien a nuestros pacientes, tenemos que estudiarlos pues desde el punto de vista patología molecular que puede estar presente. Si bien no es lo más frecuente, pero cuando la clínica lo indique, tendríamos que hacer su estudio. Entonces, se ha hecho el estudio muy esporádico. Hemos diagnosticado alguna neoplasia endocrina múltiple tipo 1, hemos diagnosticado algún Macun-Albright, pero no más, ¿no? Entonces, también el conocimiento data de pocos años, o sea, no es muy antiguo. O sea, el ir clarificando la
causa molecular de los dos síndromes familiares tampoco es muy antiguo, ¿no? No sé, en los últimos 10 años ahí se ha avanzado en este conocimiento, pero que nos tiene que proyectar que en el futuro vayamos comprendiendo la necesidad de hacer un estudio adecuado cuando la clínica lo determine, pues, ¿no? No vamos a pretender hacerles en todos ¿no? Si es un aislado, un esporádico, bueno, pues no habrá la necesidad. Pero si ya hay, ¿por qué? Porque las implicancias en la expresión, en la patología, en los familiares relacionados, ¿no? Para prevenir el desarrollo de estos tumores. Entonces no se hace rutinariamente, y si se ha hecho en nuestro medio, se ha hecho por trámites personales a través de contactos en el exterior, pero no se ha hecho rutinariamente. Deberíamos ya pensar en ello, ¿no? En crear la inquietud de que cuando la clínica lo indica, si no empezamos a crear la necesidad, nunca vamos a tener, ¿no? Los estudios disponibles. Habría que ir creando la necesidad. En esto y en toda la patología que requiere un estudio molecular. Hay que ir creando la necesidad. Ese es el mensaje, uno de los mensajes de repente que podemos derivar también de esto. Muy bien. Ya, doctor, gracias. A ver si alguien más tiene alguna pregunta. Ahora, hace poco, comentábamos con los médicos de endocrinología pediátrica un síndrome de McCune-Albright. Manchas café con leche, displasia fibrosa poliostótica, pero eso es justo antes de la cuarentena. Y que no había una lesión clara en la hipófisis del niño. Un jovencito que vino con gigantismo, ya en la edad puberal más o menos. Entonces el tratamiento generalmente se dificulta, quirúrgico. Si hubiese incluso una masa por la displasia fibrosa en los huesos del cráneo, dificulta el manejo quirúrgico. ¿No? Otro comentario, en los niños con síndrome de Cushing, en la edad, en los menores de 10 o 11 años, si yo tomo síndrome de Cushing en general, es más frecuente la causa adrenal que la causa hipofisaria. Yo he hablado de las causas hipofisarias cuando hay un tumor, ¿no? Como enfermedad de Cushing, como causa de enfermedad de Cushing, pero en general en síndrome de Cushing en niños, en los menores, es más frecuente la causa adrenal. Y en los mayorcitos es más frecuente ya el adenoma hipofisario. En general, si hablamos de Cushing. Hay una serie del Hospital del Niño que habla, pues sí, que confirma esto. En menores de 10 años, un tumor adrenal. Y en mayores de 10 años, el adenoma de hipófisis como causa de síndrome de Cushing. Uh-huh. ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿podría comentar el cateterismo en estos pacientes? Ah, sí, en una de las niñas que hicimos tengo la foto de ella. Ruth se llama, bueno, no voy a decir su nombre. Ella es Ruth, no, ella no es Ruth. En Ruth fue primero sometida a una cirugía transesfenoidal. Ruth inició su enfermedad de Cushing con obesidad, detención del crecimiento, estrías rojo-vinosas, facies cushingoide, obesidad central la niña, más o menos a los 10 años. Esta chica, sí se encontró un pequeño adenoma hipofisario, alrededor de 6 milímetros. Entró a cirugía, una primera cirugía transesfenoidal. Pero no hubo remisión del cuadro después de la primera cirugía. Entonces esta niñita se reevaluó, se presentó el caso, y como no había una imagen clara, se decidió hacer
un cateterismo de senos petrosos. Lo hicieron en URBI también, los mismos médicos que nos hacen, los mismos radiólogos intervencionistas que nos hacen el cateterismo a nosotros. Hubo lateralización en uno de los lados y sentó, pero fue sometida a una segunda cirugía. ¿En qué apoyó el cateterismo? El cateterismo ayudó a lateralizar. La idea era hacer entre comillas, una hemihipofisectomía, porque lateralizó hacia un lado. Se hizo el estímulo también con lo que hacemos nosotros, con vasopresina. Lateralizó, entró a una segunda cirugía, y la segunda cirugía sí fue curativa, pero la niña hizo hipopituitarismo. Y hizo diabetes insípida. Entonces, el cateterismo no está claro, hemos buscado en la literatura si es 4, 5, 6 milímetros, bueno. Obviamente a veces sin imagen hay que hacer, nos va a ayudar a definir, más que en adultos, la lateralización y para planear el manejo quirúrgico. ¿Sí? Entonces, el mismo procedimiento que en adultos, ¿no? Con los mismos médicos incluso, se entró a hacer el cateterismo. Sí, doctor, gracias. Muy bien, chicos, entonces, si todas tienen alguna, Doctor, yo tenía otra duda, bueno. No le agradecí la anterior, pero doc, gracias por la exposición. Quería preguntarle, doc, nos refirió bastante de que cuando son Cushing en niños, hacen detención del crecimiento, ¿no? O disminución del crecimiento. ¿La causa de eso, doctor, es por alguna razón? O sea, ¿cuál sería la causa de...? Causa es multifactorial. Primero, el exceso de cortisol inhibe la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Ese es, creo, dentro de las principales causas. Dos, el efecto del hipercortisolismo en el hueso, en el cartílago de crecimiento. Entre otras, ¿no? Pero es muy, así como te puede producir incluso hipogonadismo, el exceso de hormona de cortisol inhibe, GH inhibe la formación de IGF-1. Eso es igual que en el hipercortisolismo iatrogénico, ¿no? Quiero yo mencionar que la principal causa también en niños es el iatrogénico, porque el endógeno es muy raro, el síndrome de Cushing endógeno es muy raro, es raro. Pero sin embargo, igual también en ellos se produce inhibición del crecimiento. Básicamente por estos dos puntos, ¿no? Pueden haber otras causas, pero son estos: déficit de hormona de crecimiento, inducido por el hipercortisolismo, y alteraciones a nivel hepático y en el hueso, a nivel óseo también. No respuesta a GH y GF1 a nivel óseo. Y vemos que, superado el problema, como hemos visto en adultos, regresión al fenotipo, y también en los niños, se produce un despegue del crecimiento nuevamente. A ver, perdón, prolastinomas hemos visto poco en niños también, ¿no? Lo que sí es frecuente, incidentalomas. A propósito, en la evaluación de una niña por pubertad precoz o niño, muchas veces de hecho, siempre solicitamos una resonancia magnética celular, paracelular o supracelular, y encontramos adenomas, microadenomas, 3, 4, 5 milímetros. Yo les pregunto, ¿es causa de la pubertad precoz? Ese adenomita no es causa de la pubertad precoz, ¿no? El problema es una activación hipotalámica, generalmente en la supuesta idiopática, la activación del eje a nivel hipotalámico de los núcleos productores de de GNRH, que estimulan en la hipófisis el gonadotrofo para producir el LH-FSH. Entonces, en un gran porcentaje no es causa de pubertad. El gonadotropinoma es rarísimo. Y
son incidentalomas. Entonces, ¿qué implican? Si ya lo encontramos, hay que hacerle seguimiento. De hecho, entonces, yo diría que los incidentalomas son más o menos frecuentes. Igual que en la población general de adultos, si hacemos varias resonancias, vamos a encontrar incidentalomas. Pero en los niños, por la pubertad precoz, es que se les estudia y se les encuentra. En un porcentaje importante, qué sé yo, diría un 15%, de 10, en 2 o 3 encontramos, de repente más. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que seguirlo, pues cuando ya encontramos y ver que no crezca, se le hace al inicio, al año, 2 años, y en 3, 4 años ya no tiene tiempo que dura su tratamiento, probablemente ya dejamos de hacer un seguimiento tan estrecho. Pero es frecuente. Y obviamente lo estudiamos, pedimos IGF-1, prolactina, y el niño tampoco tiene clínica, solamente de pubertad precoz. Entonces es frecuente los incidentalomas, ¿no? Ahora que estudiamos una niña con pubertad precoz. O niño que es más raro también con pubertad precoz. Muy bien, chicos. Creo que si no hay una duda adicional. Entonces, la enseñanza que va a quedar. Entonces, se está conociendo más de la patología, del origen, la etiología molecular del problema y entonces, cuando la clínica lo indique, proponer, tramitar el estudio del gen que sospechamos que esté mutado, ¿no? Como digo, ir creando la necesidad. Ya tenemos que entrar en esa era, ya no podemos quedarnos solo en la clínica y nada más, ¿no? O imágenes. Claro. Tenemos que ir un poco más allá. Ujú. Muy bien, Ya. listo. Ya, doctor, muchas gracias por su exposición. Muy bien, chicos. Gracias, Entonces, doctor. Muchísimas gracias, nos doctor. vemos mañana. Gracias, doctor. Ya nos vemos, doctor. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídese. Hasta luego.